Los principios del sistema presupuestal, ¿verdad? Este es temas que tenemos que saber, cuáles son los principios que nos orientan para elaborar el presupuesto que ya tenemos. Muy bien, veamos qué más nos dicen por acá. Sí, para entrar a este formulario tienen que entrar con un usuario eh, de Microsoft para lograrlo, si no, no logran entrar. Bueno, ahí les dejo para que luchen mientras logran poner su asistencia, ¿no? Y responder a la pregunta que hacemos. Principios. ¿A qué le llamamos principios? Entonces son aquellos puntos en los cuales nosotros tenemos que estar completamente seguros, ciertos, que digamos no son reglas que hay que tratar de interpretarlas, ya están dadas. En otras palabras, se llaman políticas, digamos, en el vocablo de contabilidad, se establecen como las políticas contables, son aquellas decisiones que se toman para cuando sucede algo contablemente, pues es lo que hay que hacer o hay que cumplir. En este caso, los principios van un poquito más allá porque no solamente dicen qué es lo que hay que hacer, sino que también orienta a la forma en que nosotros tenemos que trabajar. Entonces los principios, pues son las reglas, son los preceptos que establece la norma en desarrollo de un precepto constitucional, es decir, que algo que ya está en un artículo en la Constitución Política de la República para elaborar o hacer una adecuada programación, ejecución y control del presupuesto público. Entre estos principios que nosotros vamos a ver ahorita están los siguientes. Y vamos a empezar con el número 1, ¿verdad? Que es la primera actividad que tenemos en el ciclo presupuestario. Cuando hablamos de planeación, este, pues lógicamente tiene que trabajarse desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista operacional. Entonces tenemos tres clases de presupuesto, tres principios que abarca la planificación. El operacional, lógicamente, va a ser de un año y esto pues ya lo vimos con el ciclo presupuestario. Cada año siempre se hace lo mismo. Es una planificación. El presupuesto es uno de los componentes más eficaces para manejar el dinero, ¿verdad? Aquellas personas que tienen problemas de dinero, resulta que existe ese problema porque hay desorden, ¿verdad? Hay indisciplina. Y entonces para solucionar un presupuesto donde tienen problema de dinero, es necesario elaborar un presupuesto. Y ustedes saben, un presupuesto es, primero establecemos cuáles son, bueno, depende de la mentalidad, ¿verdad? Porque si existe una mentalidad, bueno, aquí todo lo que gaste, tengo que buscar, tengo que tener la manera de cómo obtener ingresos. Y entonces se hace el listado de gastos primero, ¿verdad? Y entonces una persona particular podría decir, bueno, ¿cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables? Y entonces entre los fijos va la energía eléctrica, el teléfono, la basura, la estación de basura, va el agua, van los colegios si tienen hijos, va la universidad si están estudiando. Y así se va poniendo todos los gastos fijos. Ahora ya el internet también es un gasto fijo. Eh, Podemos tener una canasta familiar fija, es decir, establecer cuáles son los nutrientes a través de un nutriólogo o nutrióloga, establecer cuáles serían los nutrientes que uno tiene que consumir y luego hacer el listado de todo lo que tiene que comprar. En fin, todos los gastos que hay de ocio, digamos, de salud, etcétera. Entonces, primero hacen los gastos
y luego dice, bueno, tengo, vamos a poner que sea 100 el total de gastos. Ok, ahora vamos a ver los ingresos. Y resulta que los ingresos, sumando todos los que están en la familia o si es personal, pues es mi ingreso. Y entonces digo, bueno, yo tengo 80 de ingresos. ¿Qué pasa ahí? Pues de una vez ya estoy mostrando que, que si tengo ese nivel de vida con los gastos que estoy planificando, me estoy excediendo. Y entonces, en lo personal, uno tiene que gastar lo que ingresa. Digamos, ese es el principio natural, pero el principio racional no es ese. El principio racional es que uno tiene que gastar menos de lo que le ingresa para que le quede espacio para el ahorro. Y el ahorro está considerado como generación de riqueza. Entonces, una persona que quiere tener riqueza debe de tener un presupuesto en el cual el ingreso debe ser superior a los egresos para poder generar riqueza. Si usted tiene un sueldo o un trabajo en donde le pagan menos de lo que gasta, ese trabajo lo que está llevándolo es a la pobreza. Y así, de esa manera, podemos hablar del Estado, ¿verdad? El Estado actualmente, pues siempre tiene más gastos que ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener desarrollo? ¿Verdad? Ese es el tema desde el punto de vista racional. ¿Cómo vamos a obtener desarrollo si no estamos generando riqueza? Entonces, aquí viene la pregunta, Lick, y el Estado debería de tener superávit. ¿Es bueno que el Estado tenga superávit o siempre tiene que tener déficit? Es lo que dicen algunos, ¿verdad? Religiosos en sus iglesias, ¿va? ¿La iglesia tiene que tener superávit o tiene que tener déficit? ¿Qué dice usted, Lick? ¿Verdad? ¿O qué dicen los miembros de la iglesia? ¿Será que la iglesia está para que sea rica, para que tenga riqueza? ¿O está para la función de la iglesia es otra? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la religión en Guatemala, cada quien pone una iglesia para generar riqueza. Y realmente ese no es el objetivo de la iglesia. Y el Estado tampoco es el objetivo, digamos, eh, tener en sus arcas eh, eh, un superávit y no utilizarlo para el beneficio de la comunidad o de los que están dentro de la ciudad, ¿verdad? O dentro del pueblo. Bien, hay algunos que dicen no se puede. Miren, a un estudiante de la universidad no se le vale que diga no se puede, ¿verdad? Más ahora, si es un viejito, entonces sí, ¿verdad? Un anciano, pues lo atropella la tecnología, ¿verdad? Ok, entonces siempre se puede. En tecnología siempre se puede. Lo único que tal vez no sabemos cómo hacerlo, pero hay que aprender. De eso se trata, estar aquí en las clases de la universidad. Ok, entonces les decía, tenemos que planificar a largo plazo y es lo que CGPLAN no ha hecho. No tenemos un proyecto de a largo plazo de desarrollo de Guatemala. Eso se llaman planes estratégicos. Tenemos el plan medio, que es los tácticos, que tienen que más o menos abarcar de 1 año a 5 años. Los de a largo plazo, los estratégicos son más allá de 5 años. Es decir, hay países en el mundo que han establecido planes estratégicos para poder salir del subdesarrollo y lo han logrado. Y en los países subdesarrollados apenas comprendemos el corto plazo, es decir, eh, en el Estado, ¿cuál es el pensamiento de a corto plazo? Es vivir de acuerdo al saldo que tiene la cuenta de la caja, ¿verdad? La cuenta número uno que se tiene en el Estado. Si no hay, pues podemos pedir prestado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya empieza el tormento. Entonces la planificación. En consecuencia, se deben considerar en su orden el plan de desarrollo, el plan de inversiones públicas,
el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. Eso es lo que tiene que agarrar la planificación y lógicamente en todo lugar donde existe disciplina fiscal, pues tener control de los gastos que realmente se realizan, ¿verdad? Y cómo se realizan y si es necesario que se realicen, porque muchos piden algo que no necesitan en el presupuesto, piden algo que no necesitan, pero que ya saben que en determinado momento, como pueden decir, bueno, nos sobró esto, gastémoslo. ¿Y qué compramos? Pues compremos tal cosa, solo que pidamos la factura. Desgraciadamente todavía existe en Guatemala personas que se encargan de hacer facturas por lo que no están vendiendo. ¿Verdad? Porque para que exista corrupción se necesitan dos personas, uno que es el corruptor y otro es el que permite la corrupción. Ah, Lick, pero entonces lo que hace la gente es como ya no están encontrando quien les venda facturas y o que les dé facturas por el concepto que se requiere y que no es el mismo que se está utilizando para comprar, no son los productos que van. Como ya no encuentran, entonces lo que hacen es, como en Guatemala hay facilidad para poder hacer una empresa de cartón. Y aquí pues hay que llamarle seriamente la atención al registro mercantil, ¿verdad? Porque el registro mercantil debe también ser honesto, debe de ser de dar cuentas y no permitir que se aperturen empresas de cartón, ¿verdad? Donde la dirección, por ejemplo, no existe. Y aquí en Guatemala hay grandes empresas que facturan millones de quetzales y que le facturan al Estado, pero cuando van a ver, la dirección que dieron es un terreno baldío. Y ahí es donde realmente tenemos problemas, ¿verdad? Se aperturan empresas de cartón, tienen su número de su NIT, ¿verdad? Y ya pueden emitir facturas. Y entonces, de aquí que la SAT se los consiga, ya han hecho dinero igual al que encontraron ayer, ¿verdad? Ya Antigua. 122 millones de quetzales contantes y sonantes en una casa abandonada. Eso es Guatemala. Y eso es realmente el problema grande, grande que tiene Guatemala. Entonces, no hay plan de desarrollo, no hay plan de inversiones públicas, no hay plan financiero, plan operativo anual de inversiones. Y entonces, esta es, digamos, el problema serio de un país. Están en la Constitución de la República todos estos principios, sí, ahí están, pero cuando hay empleados públicos que no están comprometidos con el bien común, lógicamente eso no importa, ¿verdad? Entonces, ese es el primer principio. Vamos por el segundo principio del presupuesto y esto pues ya lo entendimos nosotros con el ciclo presupuestario. El presupuesto tiene vigencia de un año, ¿verdad? Durante un año es donde se tiene que cerrar el ciclo, la apertura del presupuesto y el cierre de presupuesto. Después de la fecha, no se puede adquirir ningún compromiso con cargo al presupuesto que se cierra. Todos quisieran que ese dinero que sobró poderlo utilizar y gastar. ¿Verdad? Todavía vamos siempre por la corrupción, ¿verdad? Porque en la corrupción sí, esto es posible. Porque alguien en enero puede decirle a una empresa, mira, como tú declaras en 3 meses, ¿verdad? Es el ISR. Tú declaras vencidos 3 meses o que no venzan 3 meses, entonces enero, febrero, en marzo, en abril tienes que hacer la declaración. ¿Será que me puedes dar una factura con fecha de diciembre? Ay, Guatemala, ¿verdad? Por eso es que estamos como estamos.
Bueno, entonces el principio de anualidad, por consiguiente, debe ser ejecutado dentro del año fiscal que comienza el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Y todo aquello que sobre, el dinero que sobre, pues las normas dicen que toda dependencia que le sobre dinero en caja hay que trasladarlo al fondo común, que es la cuenta número 1 del Estado, el fondo común. Y ya podemos ver a los directores o los gerentes financieros o los directores financieros de las dependencias del Estado ya trabajando, que no, que vayan unos centavitos nada más, ¿verdad? Se vaya uno, este se pierde, se lo van a robar otros. Bueno, esos son los pensamientos, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos de la anualidad? Este principio de anualidad. No obstante la existencia de este principio, coexiste el mecanismo de las reservas de caja y presupuestales que permiten extender la vigencia fiscal por un año más, aspecto pues que genera pues algunas cuestiones procedimentales, eh, controversia, digamos, en este caso con la ejecución presupuestaria. Entonces aquí tenemos una cuenta, los que son contadores, hay una cuenta que dice ejercicios años anteriores. Eso no debería de existir, ¿verdad? Porque en contabilidad eso pues realmente tendría que ser, pues hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Si por ejemplo, la firma, la presentación de los estados financieros, antes de que se firmen, pues hay que hacer ciertos ajustes, es decir, hay que hacer nuevamente los estados financieros ajustados y eso se puede hacer después del 31, pero no utilizar la cuenta de ejercicios años anteriores, porque no podemos gastar nada de ejercicios años anteriores ni hacer ajustes a ejercicios años anteriores en lo que se respecta a presupuesto. Ahora, lógicamente en la contabilidad privada, pues se hace porque el presupuesto ahí no tiene mucho que decir acerca de la contabilidad. En cambio, en el Estado, pues debería de ser prohibido utilizar el término o la cuenta ejercicios años anteriores o también gastos ejercicios años futuros, porque entonces se viola este principio de anualidad. Y esto lo van a ver ustedes en muchas dependencias del Estado en Guatemala, en donde no atienden ni a las normas internacionales de contabilidad, ni a los principios presupuestarios de anualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el tema de ejercicios años anteriores o el tema de gastos, ejercicios años futuros, ¿verdad? Esa es una aberración realmente al principio de anualidad cuando se maneja presupuesto. Ok, hasta aquí he hablado mucho, pero no sé, ustedes tienen alguna duda, algún comentario que hacer, pues están para hacerlo. Si no, voy a pedir a alguien que me apoye. Ok, Elida Pérez, ¿cómo estamos? Hola, Ley, buenos días. Cuéntame, ¿qué logras comprender? Con respecto al acuerdo de dicho de los principios del presupuesto, Ajá. eh, lo que logro entender es de que, permítanme, vamos a ver, es de que aquí en Guatemala
y, o sea, se debería de aplicar esos principios que usted acaba de mencionar, ya que lamentablemente el presupuesto está totalmente mal, ¿verdad? Y considero de que tanto como en el sector público, siempre, o sea, debe de tomar en cuenta esos principios para que en cada institución o en cada ministerio, o sea, pueden reflejar también tanto como los ingresos o los gastos que se tenga. Eso. Ok, muchas gracias, Elida. Vamos a pedirle a alguien más que nos diga qué entiende hasta el momento. Vamos con, para que no digan que solo las damas, pues Josué Arriaga. ¿Está Josué Arriaga por ahí o solo me dejó encendido la compu? ¿Verdad? Veamos, alguien más. Kevin. A ver, Kevin. Buenos días, Lick. No, pues lo que entiendo yo es que en muchas instituciones del Estado no se realiza el presupuesto como se debe. Como decía usted, esperan hasta último momento para ver cómo se va a generar y no es qué es los estudios que están haciendo, sino más bien cómo les va esa conveniencia a ellos mismos para poder generar el presupuesto. Ok, gracias, Kevin. Perdonen que esté utilizando este sistema, pues ya último momento, pues, pero es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo. La mejor manera como podemos aprender es participando y metiéndonos en el tema, ¿no? Ok, caminemos otro poquito con respecto a los principios presupuestarios y luego pues hacemos otra pausa para ver qué es lo que ustedes van entendiendo. Existe el principio de universalidad. La universalidad lo que trata es que la totalidad de los gastos que se pretenden ejecutar, que se deberían incorporar al presupuesto, por lo tanto ninguna autoridad podrá ordenar gasto que previamente no se ha incluido en él. Y ustedes saben que la aplicación de este principio, hay quienes son muy prepotentes y eso siempre lo van a tener ustedes. ¿Quién es una persona prepotente? Eh, Describamos a un empleado público prepotente. A ver, ayúdenme, eso sí me pueden ayudar aquí. ¿Verdad? Eso sí es más fácil, a veces no hay que estudiar mucho. ¿Cuáles serían las características de un empleado público prepotente, digamos, en este punto de la universalidad en la que llega pidiendo que se haga un gasto y el cuate que está a cargo de las partidas presupuestarias que tienen derecho a gastar le dice, mire, para eso no hay? A ver, alguien que quiera participar. Que no acepta opinión. Byron Sánchez dice que no acepta opinión, es decir, que le dicen, mire, no, eso no está presupuestado, por lo tanto no lo podemos gastar. Entonces viene el empleado público, digamos, o un funcionario público y dice, bueno, busquen la manera de hacer, pero eso yo lo necesito aquí y lo tienen que dar, no sé de dónde lo tienen que parir o hacen, ¿verdad? Ese término que utilizan en el ejército, ¿verdad? Me lo tenés que parir porque yo lo necesito aquí. ¿Qué más? Un ¿Se funcionario cree superior a los demás? Catherine, que se cree superior a los demás, ¿verdad? Que es decir,
Un empleado público que dice, miren, aquí se va a hacer lo que yo digo, lo que yo creo, aquí yo soy el jefe, aquí soy yo el director, aquí yo soy el ministro y ustedes no me tienen que decir, no se puede, ¿verdad? Porque tienen que comprar. Entonces comienza a creerse superior a los demás. ¿Qué más? Vamos a ver. Descríbanme a un funcionario público prepotente. No, Lica, a mí no me gusta hablar de eso. No voy a hacer que me escuchen. Bueno, Tal no, vez, vamos a ver, ¿quién habló ahí? Anabel. Eric, no, tal vez en ese sentido, pues se cree que es amigo de todos los altos mandos y por eso es que él dice, hace o pretende hacer con uno lo que necesite, ¿verdad? Muy bien, yo les puedo decir, por ejemplo, bueno, no, aquí hay muchos ejemplos en Guatemala, ¿verdad? Y realmente aquí cuestiones amorosas incluso se manejan hasta las altas esferas, ¿no? Y la persona que supuestamente tiene el amor del presidente también tiene todo a su disposición. Y entonces uno ve actitudes prepotentes. Bueno, en los casos de gastos que inicialmente no se contemplaron o que resultaron insuficientes y que son necesarios para el correcto funcionamiento del Estado, se requiere para su ejecución que previamente se modifique el presupuesto a través de una adición para incluirlos o complementarnos, ¿verdad? Y aquí, pues lógicamente hay una salida, en este caso de la universalidad, y se llaman transferencias presupuestarias. El problema es, digamos, cuando realmente se abusa de las transferencias presupuestarias. Es decir, yo dediqué, por ejemplo, 100,000 para sueldos y salarios. Entonces ahí está en ese rubro. Pero resulta que ahora lo necesito para compra de equipo de oficina, porque resulta que no me han contratado a fulano y no me han contratado a mengano y como estos de recursos humanos que aquí, que allá, entonces utilicemos ese dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que pedir una transferencia presupuestaria y todo esto en el Estado existe una burocracia enorme que primero tiene que pasar por fulano, sutano, mengano, perencejo, hasta el que hace la limpieza tiene que dar la opinión a ver si eso se lleva a cabo. Entonces se vuelve un tormento enorme. Sin embargo, sí existen algunas figuras dentro del presupuesto que se llaman transferencias presupuestarias cuando realmente esto es válido. Por ejemplo, esto del COVID, por ejemplo, nos agarró en el mes de marzo sin ningún centavo destinado para COVID. No existía en el presupuesto, pero la situación es tan grande que lo que pasa es que hay que ver de dónde se transfieren presupuesto para poder contrarrestar el efecto del COVID en la población guatemalteca. Entonces hay necesidad de hacer transferencias presupuestarias. Ahí está muy bien justificada la transferencia presupuestaria que se requiere. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Pero lo que hay que hacer es cumplir a cabalidad el principio de universalidad. El otro principio que es vital para el manejo del presupuesto es la unidad de caja. Es decir, que dicho principio explica que con el recaudo de todos los ingresos se conforma un fondo común con el cual se atiende todas las erogaciones que demande el funcionamiento del Estado. Y entonces aquí el principio es, bueno, hay una sola cuenta donde ingresa todos los ingresos, vale la pena decir,
todos aquellos ingresos siempre van a ir a caer a la misma cuenta. No me van a estar poniendo 10 cuentas aquí y que cuando vaya a hacer un ingreso usted tiene que saber que va para esta, para esta, para esta, para esta y para esta. No solamente ya existe la clasificación de impuestos, ¿no? Y cada impuesto tiene sus formularios respectivos para hacer la declaración y sus códigos respectivos para poderlo meter en la cuenta única. Eh, en esta cuenta única, de ahí se tienen que repartir todos los gastos que tenga o todas las cuentas que tenga cada una de las dependencias del Estado. Y a cada uno, porque ya vimos en el presupuesto, ¿no? El 92% del presupuesto ya está asignado por alguna ley y entonces entra al fondo común, así se llama la unidad de caja, al fondo común. Y cuando esté el dinero en el fondo común, entonces hay que hacer las transferencias hacia, perdón, ahí no son transferencias presupuestarias, son transferencias financieras de este fondo común hacia la cuenta, digamos, de la Universidad de San Carlos, del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Confederación Autónoma de Guatemala, y así sucesivamente todos aquellos que tienen sus respectivas asignaciones presupuestarias, incluso están dentro de la Constitución Política de Guatemala. También hace parte de este fondo el superávit fiscal de los establecimientos públicos en la cuantía que determine el SICOIN y los rendimientos financieros que obtengan esas entidades por inversión de recursos de la nación. Hay dependencias que son autosostenibles, así deberían de ser todas, pero digamos ese pensamiento, esa idea de que el Estado sea autosostenible pone en tormento uno de los principios fundamentales del Estado. Entonces nosotros quisiéramos que fuera autosostenible, es decir, en alguna oportunidad pues sí han tratado de hacerlo, ¿verdad? Alguien necesita un formulario, por ejemplo, para presentar su ISR, pues tiene que comprarlo. De hecho, todavía se compra, vale 2 o 5 quetzales cada formulario. Algo así similar a Telgua, ¿verdad? Telgua le cobra 5 quetzales por hacerle su detalle, pero ese detalle sale del sistema que tienen, ¿no? Pero con eso, si tienen, por ejemplo, 1 millón de clientes a 5 quetzales cada uno, imagínense cada mes lo que están obteniendo para amortizar el gasto del sistema que tienen. Pero si el Estado se torna autosostenible, entonces le es muy oneroso a la población. Entonces lo que se piensa es que el Estado tiene que ser que regale las cosas, ¿verdad? Que las atienda de forma gratuita y sin caras, ¿verdad? Eso es lo que quiere el ciudadano, ¿verdad? ¿Qué le pedimos al Estado nosotros? Que sea gratis, que sea bien atendido y que no se hagan colas, ¿verdad? ¿Y qué más le podemos pedir? ¿Alguien más puede pedir ahí al Estado? ¿Qué más le gustaría a usted que el Estado cumpliera, que hiciera o que dejara de hacer? Creo que con la cola es más que suficiente, Lick. ¿Verdad que sí? Ese es digamos, una violación al derecho humano cuando una institución le pide hacer una cola. Por ejemplo, hay quienes llegan a la 1 de la mañana a hacer su cola RENAP para poder obtener su DPI, por ejemplo. Y todavía son las 2 de la tarde y ahí está con la gente mal encarada, ¿verdad? Entonces dice Josué, solo con la cola es suficiente, aunque me cobren, ¿verdad? ¿Qué más le pediríamos al Estado nosotros? Ok, la unidad de caja no se aplica a aquellas rentas que tienen una destinación específica y cuyo manejo se exige que sea separado de las rentas ordinarias, como es el caso de las transferencias que reciben las entidades territoriales
de la nación. Por ejemplo, el IVA. El IVA se traslada a las municipalidades y ese dinero, si allá en la municipalidad no lo gastan, no se le pide que lo regresen. Bueno, los alcaldes, pues lógicamente están contentos con su traslado del IVA a sus cajas, ¿verdad? Y es bastante dinero. eh, Realmente es impresionante y felices los alcaldes por ese dinero que se les transfiere acerca del IVA. Pero ese no se le pide que si terminó digamos, tiene que mantenerlo siempre en la cuenta número 1 del gobierno, sino que en las cuentas de cada una de las municipalidades. Luego tenemos el otro principio que ese abarca de la programación integral. ¿Qué queremos decir con esto? Que se pretende ejecutar, o sea, tiene que ser un programa presupuestal que se pretenda ejecutar, que deben contemplar simultáneamente los gastos de inversión y los de funcionamiento necesarios para su ejecución y operación, además de las obras complementarias que demande su funcionamiento. A esto le llamamos programación integral. Es decir, alguien puede presupuestar la compra de una bomba de agua, por ejemplo, pero no tiene pozo. Y entonces, ¿en dónde queda la integridad del presupuesto ahí? Vamos a comprar, por ejemplo, servicios de vehículos y ponemos ahí en el rubros para pagar servicios de vehículos, pero no hay vehículos. Entonces, ¿dónde queda la integridad, verdad? Hay cosas que se ven en los presupuestos y alguna vez si ustedes pueden estar dentro de ellos, se van a dar cuenta de las incongruencias que suceden dentro de la solicitud del presupuesto. Y uno, pues lógicamente hay que estar detrás diciendo este no se acepta y todavía se enojan cuando no se acepta esa clase o ese rubro presupuestario que piden. Lo que se demanda en uno de los principios de la elaboración de presupuesto son los gastos que se autoricen en el presupuesto deben guardar estricta relación con el objeto y funciones de la organización respectiva y se deben ejecutar de conformidad con el fin para el cual fueron programados, ¿verdad? Y solo los que han estado en los presupuestos saben cómo se manejan estas cuestiones cuando hay gente que nunca ha hecho un presupuesto, ¿verdad? Y esto sucede siempre, más que todo a principios de los gobiernos, cuando llegan los nuevos a querer hacer su presupuesto y piensan, hay quienes son así prepotentes y quieren tener casi la mitad del presupuesto para ellos, ¿verdad? Con este principio se busca que las entidades no resulten realizando actividades extrañas o que no tengan nada que ver con la naturaleza del presupuesto. Darly, Stephanie ya le bloquea, dice su cuenta. Anabeli, no se puede, ¿no? Qué barbaridad que no se pueda. Vaya, se los voy a mandar por el chat. A ver qué pasa. Se los voy a mandar por el WhatsApp. Vamos por el WhatsApp. Vamos a ver qué tal. Si es cierto, si no pueden ingresar ahí. De repente es porque está en Zoom, ¿verdad? Entonces, veamos aquí que se cargue un poquito el WhatsApp. Finanzas públicas. Bueno. Ahí les va. Prueben por ahí a ver si no es por ese lado. Bueno, sigamos entonces con la especialización. Con este principio se busca que las entidades entonces realmente vayan a comprar o adquirir pues lo que tienen presupuestado, no por actividades extrañas
o que no tengan nada que ver con su naturaleza. Por ejemplo, está prohibido que en el presupuesto exista una cantidad para comprar aguardiente, ¿verdad? Cerveza, eh, Johnny Walker, etcétera. Y entonces no tiene que estar eso, ¿verdad? Porque realmente eso no es productivo. Alguien puede decir, no, Lick, es que si no tenemos una cervecita en la cabeza o entre pecho y espalda, pues es que aburrido, ¿verdad? Trabajar así. Entonces necesitamos ahí que el Estado nos subsidie unos cuantos fresquitos, ¿verdad? Porque, y que va a haber celebración y todo lo demás. Entonces, como está prohibido meter en el presupuesto los gastos de aguardiente, eh, digamos, los hombres, o hay mujeres ahora también que les gusta la prostitución, ¿verdad? Y que son funcionarios públicos y les gusta la prostitución. Y entonces como tan gachos son los funcionarios públicos a veces que no quieren gastar de su dinero, ¿verdad? Y quieren que el Estado les pague hasta eso. Entonces, bueno, soy extremista en mis ejemplos, ¿verdad? Pero ese es Guatemala, ese es cualquier otro país latinoamericano, ¿verdad? Donde la naturaleza humana es casi como animal, ¿verdad? Entonces ahí pues hay tormentos. Y a veces quieren meter en el presupuesto esto, ¿verdad? Y eso está prohibido. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pidamos otra cosa, pues, pero cuando ya vamos a ejecutarla, pidamos una factura, ¿verdad? Que ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Nos facturen así, ¿verdad? Vos tenés cuates ahí. Sí, yo tengo unos mis cuates que mira, eso sí, no se hacen bolas vos. Y entonces yo les pido la factura, ¿verdad? La verdad que fueron a echarse sus tragos, fueron a prostituirse y todo. Y entonces viene el del negocio y le dice, bueno, es por ejemplo, un club de no sé qué cosas, pero vende palas, vende abono, vende herramientas, ¿verdad? Y ay, Dios, da tanta risa ver las facturas realmente de esa naturaleza, ¿verdad? Eso pasa en casi todo el mundo. Otro principio, inembargabilidad. Es decir, las rentas, recursos de capital que integran el presupuesto no pueden ser materia de embargos. Las sentencias que se libren en contra de la nación se deben cancelar de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia. Tampoco pueden ser materia de embargo las cesiones y participaciones con destino a los departamentos y municipios. Este municipio no este principio no es aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, porque sí hay empresas comerciales e industriales del Estado, pero porque tienen ingresos por la industria que tienen o por el comercio que tienen. Y entonces ahí pues no incluye o no abarca este principio de inembargabilidad. O sea, no es embargable el dinero del Estado. Eso es lo que quiere decir. Y eso pues es un principio que se debe respetar. Luego tenemos la coherencia macroeconómica. Vamos a ir terminando este tema para hablar un poquito sobre el trabajo de investigación que tienen. Ya me preocuparon bastante, ¿verdad? ¿Hay alguna preocupación por ahí? Veamos qué dicen por acá, a ver si tienen algunas preguntas. Link no se puede, siempre pide el correo de Microsoft. ¿Verdad que sí? Entren con su correo de la universidad. A ver, Marlon, cuéntame. Lick, buenos días. Dice Lick que yo estoy intentando con el correo personal y no lo reconocía. Después intenté con el correo de la U, pero al ingresar la clave me dice que la contraseña es incorrecta, no la acepta, Lick. Ah, verdad que sí. Bueno,
Vamos a ver ese tema más adelantito. Solo Yo terminamos. igual, Lick, A ver, ¿quién me está hablando por ahí? Josué. yo, Lick, Sí. sí, igual que el compañero, también metí el correo de la universidad y tampoco lo deja entrar. Ah, ok. Han de tener bloqueado su correo para entrar a la U. Traten de ingresar a la U a ver si los deja. O Bien, Lick, dice que yo ya ingresé y se me dejó al correo de la U, pero ya cuando ingreso al link que usted manda no hay modo de entrar. Bueno, entonces es que tiene que estar vinculado con el correo de la U también, porque Microsoft pues es de 365 o alguno de ustedes no tiene implementado ese correo, ese 365 dentro de sus. Veamos a ver qué podemos hacer. Solo déjenme terminar entonces el tema y vamos a platicar. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe guardar armonía y ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco. Aquí dice Banco de la República, ¿verdad? Vamos a tratar de cambiarle aquí porque es del Banco de Guatemala. Entonces, debe de haber una coordinación y ese es el tema principal aquí de la coherencia macroeconómica. Debe de haber esta coordinación. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay políticas fiscal cíclicas, contracíclicas, hay expansivas y hay contractivas. Y entonces, si esto sucede en la política fiscal, pues lo que es el presupuesto, porque es ahí donde se aplica la política fiscal, es donde se establece cuánto se va a gastar y cuánto se va a ingresar. Quienes ejecutan el presupuesto se debe de hacer una programación financiera de cómo se va a realizar el gasto y esto tiene que darse a conocer a las autoridades de la banca central con el hecho de coordinar, porque si la banca central y digamos el presupuesto general de la nación no se ponen de acuerdo, entonces el problema que van a tener la población sería la inflación. Esas metas tienen que ver con la tasa de inflación, con el desempleo, con el crecimiento del Producto Interno Bruto, de los medios de pago, de las exportaciones, importaciones, tasa de cambio, etcétera. Todo esto va a afectar a la macroeconomía, ¿verdad? Entonces debe de haber una coherencia entre las políticas monetarias y las políticas fiscales y presupuestarias. Y aquí pues realmente también es otro tema muy difícil de tratar porque lograr la coordinación entre estas instituciones, cada quien quiere hacer lo que la gana se le dé, pero nadie quiere ponerse de acuerdo con otro. Entonces, son temas naturales, o sea, culturales que hay en Guatemala y en los países de todo Latinoamérica. La naturaleza que nos dejaron los españoles y esta unión que hubo entre españoles y personas nativas, pues parece que nos dio una combinación de personas caprichosas, egoístas y rebeldes, ¿verdad? Y cuando hay que hacer una coordinación, mírenlo ustedes en su equipo de trabajo para este trabajo 9 que tienen. Ponerse de acuerdo es el tema más grande que hay, ¿verdad? Por eso es que hay muchos divorcios, porque si dos no se ponen de acuerdo, ya no digamos una junta directiva con un equipo de trabajo de presupuesto para ponerse de acuerdo. Pero debe de hacerse, si no, quien sale con problemas afectado es la población de ese país. Y aquí viene un tema que se llama homeostasis presupuestal. El crecimiento real del presupuesto de rentas incluía la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza,
deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Cuando por circunstancias extraordinarias la nación perciba rentas que puedan causar un desequilibrio macroeconómico, el gobierno podrá apropiar aquellas que garanticen la normal evolución de la economía y utilizar los excedentes para constituir y capitalizar un fondo de recursos y superávit de la nación. La hemostasis presupuestal se establece en el caso de Guatemala con el sentido de que cada préstamo o cada colocación que el Ministerio de Finanzas quiera hacer o ingresar dinero al país, previamente tiene que tener un visto bueno, se le llama así, ¿verdad? Pero es un informe del Banco Central. Esto es para crear la homeostasis presupuestal, es decir, el gobierno por sí solo no puede decir, miren, me regalaron 100 millones, ¿verdad? Solo, por ejemplo, miremos este dinero que encontraron ahí, 122 millones. Eso ya es significativo. Cuando este dinero lo ingresen a un banco, a la cuenta de extensión de dominio, por ejemplo, va a crecer una cuenta del Banco Central que es una obligación. Se genera una obligación porque el dinero entra a las arcas del Banco Central y entonces se genera la elevación de la cuenta. Por lo tanto, ese dinero, si lo van a gastar de una vez, como hay algunos periodistas que están proponiendo ahí que lo utilicen para combatir la desnutrición, otros están pidiendo no, que se lo trasladen a tal empresa, a tal dependencia, etcétera. Eso debe de hacerse de manera disciplinada. No es de decir, bueno, como ya encontramos este dinero y no es de nadie, ¿verdad? Y algunos que piensan que Sinibaldi fue el que dijo que, perdón, ¿verdad? Por el nombre, dijo que ahí estaba ese dinero guardado y por eso lo encontraron, si no, no lo hubieran encontrado. Entonces, no puede el Estado realmente hacer las cosas sin consultar, ¿verdad? Y estas son unas cuestiones que se llaman homeostasis presupuestal, es decir, hay que buscar esa homeostasis. Ok, vamos entonces con pues, aquí ya hablamos de ello. La estructura del sistema presupuestal. El sistema presupuestal tiene 4 componentes básicos, que es el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, el Banco Nacional de Programas de Proyectos y presupuesto general de la nación, ¿verdad? Todo eso está establecido ahí. Ok, vamos a dejar de grabar